Alejandro Molina, trabaja con nosotros hace 2 años, es parte de, aunque no lo crean, de la primera camada del equipo El Punto Medio. Eh, sí, acá bancando el proyecto y también es licenciado hace poco, licenciado en comunicación, ha trabajado en varias radios ahí en Venezuela y es nuestro corresponsal de primera mano en Venezuela. O sea, todo lo que vamos a hablar acá te lo va a estar contando un venezolano de su propia tierra, no hay intermediarios, no hay información de otros medios, sino que es alguien que te va a contar lo que está pasando en tiempo real en Venezuela. Entonces es importante conocer y saber lo que está pasando en un país de Latinoamérica que es relativamente cerca. Así que bueno, vale, amigo mío también, obviamente. Así que arrancamos nomás con esta charla. Va a ser bien distendida, no es una entrevista, es Sí, para que sí. vayamos a ir poniendo las preguntas que quieren hacer abajo y después vamos a estar también haciendo todo tipo, lo vamos a bombardear de preguntas. ¿Vale? Pero vamos a arrancar por más o menos por la cotidianeidad de lo que es Venezuela, como para ir metiéndonos sin ir a tanto lo político, que igual va a tener una Exactamente. repercusión político porque el día a día está atravesado esas cuestiones, pero vamos a ir metiéndonos en el lugar de un venezolano el día a día. ¿Cómo es Bueno, un día normal en Venezuela, Alex, para vos? bueno, gracias a Dios, bueno, gracias por la oportunidad, por, Mm, por pertenecer al Punto Medio también. Esta gran familia que cada día va creciendo un poco más. Bueno, el día a día en Venezuela, el día en día en Venezuela es algo complicado, ¿no? Estamos hablando de que ahorita con el tema de la cuarentena, el gobierno de Maduro eh, está aplicando un tema de cuarentenas radicales. Por ejemplo, hay una semana de flexibilización. La semana pasada fue de flexibilización que se le permite a todo el mundo trabajar normalmente hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Hay paso a todos los municipios y estados. Y está la semana de cuarentena radical en donde se trancan todas las vías y si no tienes salvoconducto más o menos entiendes qué es, ¿no? Es un papel que te da el Estado para poder transitar libremente por el territorio. Entonces tenemos esas dos formas de cuarentena en donde tenemos, por ejemplo, estamos en la cuarentena radical, se trabaja hasta las 2 de la tarde o hasta el mediodía, y si trabajas después de ahí, eh, los oficiales, los cuerpos de seguridad te multan o te sancionan o te cierran el negocio, ¿no? Y bueno, y también el tema de la gasolina, que la nafta allá en Argentina se le dice allá en Argentina nafta. El tema está muy claro. grave. Entonces, o sea, no sé, es impensable un país en el siglo XXI pensar que no tiene nafta, porque sin gasolina no hay transporte, no hay comida, se encarece todo. Ese es un grave problema que tenemos en Venezuela. Y estamos hablando de que Venezuela, después de tener la gasolina más económica en el mercado negro, un litro de gasolina, un litro de nafta, está rondando ya los $3 el litro en ciertos sectores de Venezuela más alejados. Sí, sí. O sea, estamos hablando que se está pagando la gasolina más cara en el mundo en Venezuela. Si sacamos la cuenta, ni siquiera en Estados Unidos o en la vecina Colombia se paga ese monto. No sé Y en cuánto acá sea el precio allá en Argentina. el dólar lo pongamos del blue 150 para equilibrar, más o menos serían $3, 450 pesos el litro, un poco menos, 400 pesos Sí, lo hagamos. Muchísimo, es muy caro. muchísimo. No, demasiado. Por un litro de gasolina, o sea, es excesivamente caro. Y eso se está viendo, por eso es que no sé si te has dado cuenta, en los últimos meses ha habido muchas protestas, en las últimas semanas, perdón, ha habido muchas protestas en Venezuela
por el tema de los servicios básicos, porque evidentemente si no hay gasolina, el transporte que lleva el gas, no te llega el gas. Además de que los servicios públicos en Venezuela están colapsados. La luz, el agua, el gas no llegan constantemente en los sectores populares o en el interior del país, los sectores más alejados de la capital, sectores rurales. Entonces, ahí no llega directo. No, ahorita hay unas protestas, hay un tema de protesta que está muy fuerte, está muy delicado, pero bueno, vamos a ver qué sucede. No veo que sea algo que tenga un cambio o que una reacción, sino siento que simplemente va a haber más represión, en el sentido de que no hay cómo solucionar el problema de la gasolina, ni del gas, ni del agua. Está colapsado, no tienen cómo invertir. Ahorita están importando gasolina de Irán. La gasolina de Irán no tiene la misma calidad que tiene la gasolina de Venezuela, que tenía, pues. No es la misma calidad, estamos hablando de que es una gasolina muy, muy mala. Y los motores de los vehículos de los venezolanos también se están viendo afectados, se están dañando. Ese es otro detalle. Pensar qué locura que Venezuela es uno de los países, si no es el que más reservas de petróleo y gas tiene. De petróleo sobre sí. todo. Y teniendo una de las refinerías más grandes del mundo, y es un país que vive del petróleo, o sea, no es un país que como por decir Argentina, que es agricultor, o Chile, que vive del cobre. Es un país que siempre ha vivido históricamente de los hidrocarburos, ya sea petróleo o gas, porque Venezuela también tiene unas reservas de gas extraordinarias. Lo que pasa es que la desinversión, últimamente han tratado de que las refinerías que refinan el petróleo, transforman el petróleo en gasolina, las traten de activar, y causaron un desastre ecológico inmenso, en donde en las costas de Morrocoy el derrame petrolero fue inmenso. Es desastroso el tema del venezolano, de la contaminación y del tema gasolina en Venezuela, porque no hay solución a corto plazo, no la hay con Nicolás Maduro en el poder. ¿Dónde quedan las costas de Morroco que dijiste? De Morrocoy. Queda al norte de Venezuela, en el estado Falcón. El estado Falcón. Un derrame petrolero, muy fuerte, en donde se estima que hubo un daño ecológico bastante grande. Lo que pasa es que eso no sale a la luz pública. Bueno, aquí un amigo me está saludando, un saludo, Gabriel Harry. Bien, vos no vivís en Caracas, pero vivís cerca de Caracas. Lo voy a decir así más en venezolano, quiero dejar. Cuando uno da un paseo en coche por Caracas, ¿qué es lo que ve? Bueno, el principal tema de Caracas es que está muy deteriorada, pero lo que tú vas a ver son largas filas por adquirir combustible. Por tratar de entrar a los comercios, la gente tratando de comerciar, y lo que tú ves es, la gente tratando de reinventarse en la crisis. En Venezuela, claro, últimamente, el tema de la cuarentena, mucha gente ha emprendido negocios familiares, venta de tequeño, creo que en Argentina también ha sucedido. Tengo varios conocidos allá que han emprendido sus negocios de pastelería casera, y principalmente el emprendimiento. Creo que esa es la chispa del venezolano, que todavía no ha dejado que el país quede atrás. Creo que el venezolano aún tiene mucha inventiva y se reinventa muy fácil, ¿no? Entonces, por el tema comercio, creo que ha salvado al venezolano de una miseria total. Por ejemplo, aquí están preguntando cómo funciona la economía, el sueldo. Bueno, fíjate, el sueldo mínimo aquí en Venezuela está cotizado al dólar paralelo,
que es el dólar paralelo y el oficial están casi al mismo precio, 435.000 bolívares por dólar. A ver, El tema repetilo, ¿cuánto precisa? Repetilo. 435.000 bolívares por dólar. Sí, es un dólar. Evidentemente que en Venezuela la gente simplemente no puede vivir con un sueldo mínimo, ¿no? Los únicos que ganan eso son los empleados del Estado. Pero evidentemente la gente que trabaja en el sector comercio o en alguna empresa privada no gana sueldo mínimo. Estamos hablando de que un sueldo medio de una persona, un empleado, ronda los 30, 40 dólares mensuales. Igual es muy bajo, pero evidentemente, bueno, o sea, es obvio que es muy difícil que alguien trabaje para ganar un sueldo mínimo, es difícil. Y sí, aquí también hay otra pregunta, ¿siguen funcionando las universidades? Sí, siguen funcionando las universidades autónomas, las universidades públicas del Estado, que ese es otro tema que en algún momento lo deberíamos de tocar en el punto medio. Voy a escribir un artículo sobre eso. Las universidades autónomas, las universidades autónomas venezolanas están por el piso. Las universidades autónomas son universidades pagadas por el Estado, pero tienen autonomía universitaria. Creo que la UBA de Argentina funciona así, no sé si estoy seguro. O sea, funciona con dinero del Estado, pero tiene su autonomía universitaria. O sea, elige sus rectores y sus autoridades, ¿no? Sí, tal cual, sí. Acá Sí, hay una fuerte autonomía de las universidades sí, públicas, pero tiene una fuerte autonomía en relación al gobierno. claro, exactamente. Eso pasa aquí en Venezuela, pero esas universidades, como tienen esa autonomía, ese es el punto que yo iba a llegar. Esas universidades tienen autonomía, evidentemente no piensan igual al gobierno, y el gobierno lo que hace para cercarlas, porque esa siempre ha sido una obsesión, no solamente del gobierno de Maduro, sino también de Chávez, es cercarlas y les va cortando los fondos económicamente. Además que la decadencia universitaria es palpable, los profesores no van a seguir dando clases por sueldo de miseria, prácticamente que los empleados están ahí, los empleados están por simplemente amor al arte, porque les gusta dar clases, porque quieren y creen en un país diferente. Eso es algo que es digno de analizar. Pasa mucho en la Universidad Central de Venezuela, que por mucho tiempo fue una de las mejores universidades de Latinoamérica, y hoy está en un estado deplorable. Las instalaciones están totalmente destruidas y bueno, está muy mal el tema de las universidades autónomas aquí en Venezuela. Claro. Ahí estaba haciendo un cálculo que un sueldo mínimo, me dijiste, un sueldo de un empleado estatal estaba 40, 30 dólares. No. El empleado estatal cobra sueldo mínimo. El empleado estatal cobra los 400.000 bolívares mensuales. Estamos hablando del empleado privado, o sea, el que trabaja para el sector privado. Coño, se me cayó la señal. ¿Me escuchan? No, Sí, no. te escucho. No. El sector privado paga alrededor de 40 a 30 dólares mensuales. A veces hasta menos, pero hay otro tema de ¿cómo decirlo? Quieren por comisiones o por otra forma de ingreso. Claro, pero más o menos son 40 dólares, 5.200 pesos argentinos, que acá es muy, pero muy No por es nada. debajo. Claro, no es nada. Es muy por No, debajo. pero es que, fíjate, ese es otro tema. En Venezuela la devaluación y el tema es tan crítico que ni siquiera los dólares alcanzan. Estamos hablando de que tú con 50 dólares no compras nada en Venezuela. Estamos hablando de que tú vas a comprar algo en la calle y mínimo te salen 10 dólares cualquier tontería. Estamos hablando de que un kilo de carne te puede llegar fácilmente a 8 dólares, 7 dólares. Es un tema grave, ¿no? Entonces, imagínate, ganas 50 dólares mensuales, se te van 30 en comida, 20
$20 no es nada, o sea, $20 lo gastas en cualquier tontería, en medicinas, en lo que sea, o sea, termina siendo en realidad algo, algo insignificante para lo que es un sueldo, lo que debería ser un sueldo digno, ¿no? Claro. ¿Cómo están con el tema de la delincuencia allá? Fíjate, el tema de la delincuencia es un tema bastante amplio. No es, lastimosamente en Venezuela la delincuencia no es un tema que evidentemente te pueden robar, pero ya no es un tema de que, como le dicen en Argentina, los motochorros, que te vienen con una pistola y te atracan, no. Estamos hablando de que en Venezuela la delincuencia gobierna, y no lo digo porque Nicolás Maduro sea el presidente o no. Lo que pasa es que el Estado venezolano ha sido tomado por bandas criminales. Hay sectores, hay municipios, David, que las fuerzas del Estado venezolano no pueden entrar. Estamos hablando de que la Guardia Nacional no puede entrar. Hay sectores, la Guardia Nacional, la policía. Yo escribí hace poco, reciente, algo sobre el coqui. Todavía no han podido entrar a ese sector de Caracas, no lo han podido tomar, porque el tipo está fuertemente armado. Estamos hablando que eso en Caracas. En Táchira la cosa es mucho peor. Estamos hablando de que en Táchira hay sectores y municipios tomados por grupos terroristas colombianos. Estamos hablando que la FARC y el ELN controlan sectores en Táchira. Se calcula, ¿no?, recientemente que el ELN, el 63% del financiamiento viene de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede con la delincuencia, que no es una delincuencia común, pero sí hay actividad delictiva muy alta, precisamente por eso, porque... ¿Cómo? Es un crimen organizado totalmente. Sí, sí, y lo que sucede, bueno, es que hay gente muy poderosa que se han apoderado del Estado, de partes del Estado, y hoy en día en Venezuela, el tema lo que Weber decía, de que el Estado es el poseedor del monopolio de la fuerza, de la violencia. No, el Estado hoy no tiene el monopolio de la violencia. A veces el Estado no puede entrar a zonas porque es muy difícil para el Estado, porque están mejor armados o porque simplemente ya no tienen cabida, no pueden entrar. Es muy difícil. El tema de la delincuencia es un tema muy grave que, bueno, ojalá que se solucione, ¿no? Sacamos un informe sobre la delincuencia en Venezuela, después en el perfil lo pueden buscar, que hablamos de la banda del Coqui. La banda del Coqui es la Cota 600 ¿cuánto? Es la banda de... No, la Cota 905. La Cota 905 es un sector en Caracas, un sector popular, que está, bueno, es un sector popular y está tomado por una banda que se llama, que el señor se autodenomina el Coqui. Claro, el Coqui. Sí, sí. Así es. Recién hace 2 minutos dijiste que el financiamiento de la LNN o NLL, algo así. ELN. Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Viene de la... Es un grupo terrorista, es el segundo grupo guerrillero. Recordemos que en Colombia habían 2 grupos guerrilleros, porque ahora la FARC es un partido político, pero tiene sus disidencias muy fuertes, y evidentemente son aliadas al tema de construir un nuevo Estado en Colombia. Pero el ELN es una guerrilla muy fuerte en Colombia, históricamente, no lo digo yo, que busca tomar el poder en Colombia. Claro. Tiene mucha historia. Bueno, los colombianos, a lo mejor si hay algún colombiano aquí, sabrá mucho mejor que yo sobre ese tema, pero, o sea, lo grave es eso,
Lo grave es que grupos que desconocidos para uno, o sea, están operando dentro del territorio venezolano, desconocidos en todo sentido, porque evidentemente uno no conoce el funcionamiento de esos grupos. Y también están metidos Hezbollah y varios Hezbollah. grupos Hezbollah también. Sí, Claro, han constituido un lugar donde al no haber control se han instalado ahí y han ramificado su influencia, su fuerza militar, todo lo que tienen. Son el resto de la guerrilla que sobrevivió, digamos, al enfrentamiento con el ejército colombiano. sí, sí. Estamos hablando que la FARC y el ELN, luego del 2002 y de la victoria de Uribe, se vio muy disminuida, muy disminuida, pero vieron en Venezuela un refugio para ir creciendo poco a poco. Y ahí hay ganaderos que son extorsionados directamente por el Ejército de Liberación Nacional Colombiano y por las disidencias de la FARC, y hasta los paramilitares colombianos están también metidos en territorio venezolano. O sea, es un tema grave. Bien, ahora, bueno, estamos charlando con Alejandro Molina, corresponsal del Punto Medio en Venezuela. Esto te quería preguntar, que me parece que es clave. Tengo acá mi machete con las preguntas. Las guías, básicamente. Para vos, ¿cuándo comienza a desmoronarse Venezuela? Que digas un momento, es obvio que es una sucesión de hechos, pero vos digas, en ese momento es como que se está yendo, digamos, todo el país digamos, al abismo prácticamente. Fíjate, se puede decir que Venezuela ya venía en un deterioro muy fuerte. Evidentemente yo soy muy joven para decirte cómo yo vi la decadencia del Estado venezolano, o cómo vi la decadencia de Venezuela. Políticamente fue luego de la nueva constitución que aplicó Chávez en el 99, que le agregó poderes que no le correspondían. Pero si yo te digo, como venezolano y como joven venezolano que vivo acá, te digo que yo empecé a ver una decadencia muy fuerte después del 2013 con la victoria de Nicolás Maduro en el poder, porque empezó a aplicar medidas muy marxistas en todo, controles de precios, empezó a aplicar muchos controles. Evidentemente eso siempre causa distorsión y causa escasez. Claro, por acá nos dicen que será lo que va a pasar en Chile. Bueno, no lo sabemos aún. Falta que aprueben o rechacen. Claro. Sí, y tampoco es que si aprueban la nueva constitución, es que no sabemos, porque lo de Venezuela sí viene ya con una data. Y Venezuela no viene en decadencia desde Chávez para acá. Venezuela ya era un estado que venía en mucha decadencia. Es un país siempre que ha sido muy estatista. Venezuela siempre ha sido, siempre, desde la democracia, Venezuela siempre ha sido dependiente del Estado. Evidentemente porque el petróleo repartía, ya el petróleo no es lo mismo que era antes, pero el petróleo repartía muchas rentas y era muy fácil subsidiar. Venezuela siempre ha sido un estado muy subsidiario y evidentemente eso fue creciendo y llegamos a este punto, pues, que no es nuevo, no venía con Chávez, sino que venía creciendo desde mucho antes que Chávez, porque los gobiernos anteriores lo hicieron muy mal. Claro, aparte, no solamente que se estatizó, sino que hubo un mal manejo de la estatización. No fueron estatizaciones provechosas, sino que en vez de lograr un círculo virtuoso de crecimiento para el país, lo que hicieron fue lo contrario, digamos. O sea, entonces se hizo un mal manejo de los recursos del país. ¿Qué se estatizó? ¿Qué se estatizó? Mira, todo. La gente habla mucho, pero
no sabe puntualmente qué se utilizó. Bueno, también te voy a decir un tema aquí rápido, es que la estatización o la expropiación es un tema más que económico. Ellos siempre lo usaron un tema político, de control político. Estamos hablando que el primer gran fallo, y creo que Argentina ha pasado eso, el tema de Argentina es que el control cambiario le da un poder excesivo, el cepo, como le dicen ustedes allá en Argentina, aquí le llamamos control cambiario. El control cambiario le dio un poder excesivo al Estado venezolano, a Chávez en su momento. Entonces, ¿qué sucede? Tú para poder importar, para poder exportar, tenías que pasarle los dólares al Estado directamente, o le tenías que pedir los dólares al Estado, y entonces eso causa que el Estado tenga mucho control sobre la ciudadanía y mucho control en la economía. Y ese fue uno de los factores. Mucha gente se hizo millonaria con el tema de los dólares de Cadivi, el dólar oficial, como ustedes le dicen. Compraban el dólar a 250 bolívares y lo revendían porque tenía un amigo que trabajaba, estaban muy cercanos al régimen, al gobierno chavista, y conseguían dólares muy baratos que después los revendían al mercado negro a precio exorbitante, y hacían esa misma triquiñuela varias veces y se hicieron millonarios. Eso es lo que hoy en día en Venezuela se le llama a los bolichicos. Bolichicos son personas que se han hecho millonarios a costa del desfalco a la nación. Un ejemplo de ellos es el expresidente de Airwick Association, que se me olvidó el nombre ahorita mismo. El padre de Guaidó fue al castillo de él. El señor compró unas plantas eléctricas por un valor de 1.200 millones de dólares y nunca llegaron, o sea, nunca sirvieron esas plantas eléctricas. Alejandro Betancourt se llama. Y así hay muchos casos más. Bueno, hay muchos casos de corrupción. En Venezuela creo que en los últimos 20 años ha sido el desfalco más grande en América Latina, de calle. De Argentina le sigue, seguramente. Sí. No, bueno, en general el continente siempre ha sido propenso a la corrupción, pero sí, el tema de la corrupción es algo que es muy, muy grave. Te pregunto lo que recién dijiste, te repregunto lo de cómo fue lo de Alejandro Betancourt, que él compró por 1.200 una planta eléctrica que nunca llegaron. ¿Cómo fue el caso a grandes rasgos? Mira, fíjate, el Estado venezolano, él tiene una empresa que se llama Airwick Association. Sucede que el Estado venezolano le concedió 1.200 millones de dólares para comprar unas plantas eléctricas. Agarró los 1.200 millones de dólares y no los y no trajo las plantas eléctricas. Exactamente. Claro. O si trajo o no repuso, o si se compró, o sea, 1.200 millones de dólares es muchísimo dinero. No sé cuánto puede costar una planta eléctrica para un país, pero 1.200 millones de dólares es demasiada plata. Entonces te podrás imaginar, y hay mucha gente que se hizo rica haciendo negocios oscuros con el chavismo y con el Estado venezolano, y que siguen haciéndolo. Lo que pasa es que ahora el Estado venezolano sí ha disminuido sus ingresos dramáticamente, y no hay tanto dinero para todo el mundo, pues. Claro, ha disminuido tanto su nivel de recaudación que tampoco hay tanta corrupción como antes, digamos. Sí, bueno, no, si hay la misma corrupción, claro. El tema es que cómo se canaliza la corrupción ahora en Venezuela, porque no es un tema de que el Estado sigue recibiendo petrodólares, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Exacto. ¿Qué sucede ahora? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, ¿cómo se financian? Se financian evidentemente de negocios turbios. Uno de esos... ¿Aló, me escucha? Sí, ¿Me escuchan aquí? No, porque sí. te quedó dando vueltas la cosa esa. Bueno, el punto... No, te escuché. El punto... Sí. No, el tema es cómo se financia ahora la Guardia Nacional. Se financian
robando a la población, así de fácil. Ejemplo, tú si vas a transitar con un camión de mercancía de un lugar a otro, tienes que tener ya un contacto con un guardia para pasarle algo de dinero, ¿entiendes? Y así es como se van financiando. Se van financiando, como dicen, a costa del sector privado. Por eso es que los bienes y servicios en Venezuela son tan costosos, porque como es un tema de coimas, entonces claro, para tú transitar con una mercancía de un lugar a otro tienes que pasar coimas. Evidentemente eso se traslada al precio al consumidor final, que tiene que pagar eso. Estamos hablando que tú, para traer un container de mercancía del extranjero para Venezuela, le tienes que pagar al encargado del puerto, que evidentemente son las Fuerzas Armadas, le tienes que pagar $15,000. $15,000 a la persona que le llega el container. Entonces ya por ahí estamos viendo los temas de corrupción, como también es el tema de la gasolina, que hasta $3 un litro de gasolina, y así para ustedes contar, ¿no? Claro. ¿Hay alguna creencia, viste, en algún sector de la población de que si Chávez viviera, hubiera manejado la crisis mejor de lo que lo manejó Maduro? ¿Qué tenés que decir de eso? No, eso es totalmente falso. Esta crisis ni Gandhi, aplicando las mismas medidas que venían aplicando Chávez, iba a suceder lo mismo. Eso es un tema que es falso, porque mira, por muy bueno que tú seas, el tema venezolano ya no es cambiar un presidente para colocar otro. El tema venezolano es el sistema venezolano, ¿entiendes? El sistema venezolano se ha corrompido tanto que, ejemplo, un fiscal creo que te gana salario mínimo. Un fiscal no te puede ganar salario mínimo porque si no, evidentemente es propenso a corrupción. Sí, igual sucede con los diputados. Entonces, por eso es que hay tanta corrupción, porque y además que hay motivos, hay formas de realizar ese tipo de corrupción. Entonces es el mismo sistema venezolano que te vuelve corrupto. Aunque tú no lo quieras, tú tienes que volverte corrupto. Tú tienes que pagarle a alguien que para que te dé gasolina, tienes que tienes que recibir dólares, porque ahorita en Venezuela hay un boom que hay demasiados dólares en la calle, la gente está usando más dólares que bolívares. Entonces tú tienes que recibir esos dólares que son de dudosa procedencia, no son dólares que vienen de unas exportaciones legales, no, a lo mejor son por lavado de dinero, por otros temas. Entonces, claro, no es solamente sacar a Maduro y colocar al menos malo del chavismo, no, es que de verdad que Venezuela necesita una transformación profunda. Por aquí preguntaban, ¿cómo es el tema inmobiliario para el ciudadano común? Bueno, totalmente, es un tema totalmente fuera de las manos, porque una persona que te pueda ganar máximo $100 mensuales, es imposible que pueda adquirir un apartamento o una casa. Lo que hace la gente, bueno, alquila habitaciones o vive con sus padres, como es mi caso, o sigue viviendo en anexos o alquilado en otro, pero es muy difícil adquirir una vivienda aquí en Venezuela y es un tema muy jodido, como ustedes dicen. Pero si es para invertir, evidentemente los temas inmobiliarios en Venezuela, los precios de las viviendas son mucho más baratas que en otro lugar de Latinoamérica, evidentemente, porque no hay gente que compre apartamentos ni compre casa. Claro. Te iba a preguntar algo de eso, se me fue la pregunta. Ya me voy a acordar. Si vos dijeras algo, por ejemplo, qué sé yo, acá en Argentina, si hay dos temas que los periodistas tienen que tener cuidado, son la policía y el narcotráfico. Y entre eso les digo a todos. ¿Qué es lo más peligroso actualmente en Venezuela? Vos decís, no te puedes meter con ese tema. No te escuché bien, ¿puedes repetir?
¿Qué organismo o qué grupo de gente es la más peligrosa actualmente en Venezuela? Que vos decís tenés que tener cuidado, sea un ciudadano común. El FAE. El FAE es un grupo armado creado por el Estado venezolano, pero es muy peligroso. El FAE es muy, muy peligroso. Es un tema delicado porque evidentemente en el informe de Bachelet, el informe de los derechos humanos, salió que aplican tortura y al parecer en el mismo informe les pedían a los funcionarios que tenían que llevar una cuota de muertos, no importa cuántos eran. Entonces es un tema delicado. Sí, es un tema muy delicado. El FAES es un organismo que como lo dice el informe de Bachelet, fue creado por un grupo, es un grupo exterminio, ¿no? Que sirve, claro, evidentemente ahorita está tratando de enfrentarse a los criminales, pero no ha podido. Pero es una fuerza creada por esa Fuerza de Acciones Especiales, se llama. Y es un órgano muy peligroso. Yo tengo entendido que salió otro informe ahora de Bachelet, que fue a la ONU y lo compartió. Pero nosotros hablamos del primero que saca, que fue el año pasado. Sí, el primero que saca. Que habían dicho que había 4.000 personas habían asesinado las FAES, que es un grupo paramilitar. Sí. Bueno, no es un grupo, no es un grupo paramilitar, porque un grupo paramilitar es un grupo que está afuera del Estado. En realidad las fuerzas de acciones especiales son un órgano dentro del Estado, claro, que lastimosamente son creadas con fines políticos en algunos casos, pero con fines también de exterminio de enemigos armados, como estamos viendo con el Coqui. El Coqui se ha enfrentado varias veces al FAE, lo único que el FAE no han podido con el FAE, ¿no? No cambió nada con respecto al informe. Me acaba de llegar una pregunta y no ha cambiado en nada. Recientemente el fiscal Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que los policías y el FAE se tenían que reestructurar. Veamos hasta dónde llega eso, ¿no? Porque las cosas se quedan en el papel o en la lengua. O sea, ahí lo que recién decía es muy interesante, porque ahí te das cuenta el nivel de poder que tiene la banda de Coqui, por ejemplo, de que las mismas FAES que cumplen hasta una cuota de muertos que tienen que cumplir, no le pueden hacer frente. Entonces, es muy delicado, digamos. Es muy delicado, sí. Y claro, Sí, ¿cómo? Sí. Y otro para finalizar el tema, es que imagínate el tema como está de quebrada la sociedad venezolana, que prefieren a los mismos delincuentes como líderes de los sectores populares que a los organismos de fuerza de los organismos del Estado. Los prefieren, o sea, la gente prefiere 1000 veces al Coqui que a un guardia nacional. Entonces ahí estás viendo que la gente desprecia a los funcionarios públicos en todos sus aspectos, ¿no? Imagínate el nivel de desprecio que prefieran a un delincuente que a los organismos de control ciudadano, que son esos. Sí. Ahí había una pregunta también interesante antes de la oposición, eso después lo vamos a tratar. El tema de la droga en Venezuela. Hay narcotráfico, se sabe que hay como en toda Sudamérica, pero bueno, en México ni hablar, pero ¿hay mucho consumo de droga o hay producción de droga para otro país? No, fíjate, en Venezuela no hay consumo de droga, o sea, sí debe haber, pero es muy mínimo. Pero en Venezuela no es un tema de producción, en Venezuela es un tema de tráfico. Ejemplo, la droga viene de Colombia, la produce Colombia, pasa por los canales verdes venezolanos y es exportada
porque evidentemente los que tienen el control de las aguas territoriales y del control de todo eso son las Fuerzas Armadas y se financian también por soborno. Entonces los narcotraficantes pueden transitar tranquilamente por acá por Venezuela y exportan la droga. Pero Venezuela no es un lugar de producción de narcóticos como tal. Es Colombia, desde Colombia se produce, los grupos que siempre han existido en Colombia, porque una de las cosas que yo creo que más ha afectado a Colombia en los últimos tiempos es la producción de coca y de droga, que sí, es un tema que, bueno, Colombia siempre ha sido un país muy conflictivo, pero el tema de la droga profundizó mucho más en los conflictos, ¿no? Porque les permite financiamiento a los grupos irregulares. Pero por eso esos mismos canales de producción de coca, los grupos irregulares la ingresan a Venezuela y desde Venezuela la exportan, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede. No es que Venezuela es productora de droga, no, para nada. Venezuela es un canal de tráfico, sí, que después es exportada a México o a Estados Unidos o a las Antillas y hasta España. Yo creo que hay tentáculos de ese tema. Claro. Hay un tema que quedó casi prácticamente ya no lo cubren más los medios internacionales, que era en un momento hubo como una cobertura muy fuerte de lo que era la represión en las marchas contra el gobierno. Antes de que se desatara la pandemia del coronavirus, que es obvio que ahora no están haciendo marchas. El año pasado, por ejemplo, que no hubo mucha cobertura sobre las marchas en contra del gobierno. El tema es el tema de la represión para la gente que nos está viendo ahora. ¿Ya me escucha? Sí. Pero así. No, bueno, el tema, como te venía diciendo, en las últimas semanas se ha desatado una ola de protesta por el colapso de los servicios públicos muy fuerte al interior del país. Han quemado hasta la alcaldía en un municipio en Yaracuy y la represión ha sido muy dura. Se dice que los organismos de seguridad del Estado han entrado hasta las viviendas a llevarse a los manifestantes, ¿no? Es un tema que en los últimos días sí ha sido una represión muy fuerte. Pero el tema de la represión, eso siempre ha sido la forma de respuesta del chavismo ante la crisis y ante el problema grave que es que no hay servicios básicos, ¿no? Entonces, evidentemente el chavismo el gobierno de Maduro no puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos porque no tiene la capacidad, no tiene la maniobra ni económica ni política para solucionar, por ejemplo, un tema tan grave como es el de la gasolina. El tema de la gasolina es algo muy grave. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de maniobra, ¿qué te queda? Nada más le queda la represión para controlar las protestas. Y eso es a lo que ha recurrido, porque no tiene cómo llevar agua a un sitio, cómo llevar gas, cómo llevar medicina, es difícil, ¿no? Entonces recurre al tema de la represión, que ha sido una represión muchas veces muy desmedida por parte de los organismos de seguridad del Estado. Claro. Y en esa línea, aún así, la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, sigue defendiendo el gobierno de Maduro. Sí. Ellos tienen un lema que se llama leales siempre, traidores nunca, ¿no? Y ellos no es porque, muchos es por miedo, otros porque es su forma de ganarse la vida, pero un tema de fractura militar es muy difícil en Venezuela, por lo que yo te venía diciendo, las Fuerzas Armadas están muy comprometidas en temas ilícitos. ¿Qué sucede? Si tú estás muy comprometido, es lo que yo te venía diciendo sobre el sistema,
¿cómo tú haces para financiarte? Se financian por mecanismos ilícitos. Entonces, ¿qué sucede? Los mismos funcionarios no se le pueden revelar por miedo, porque la represión contra los militares, se está hablando que hoy en día en Venezuela hay más presos políticos militares que civiles. Estamos hablando que, y no sé si el general Caguaripano ha recibido torturas muy graves. Estamos hablando que el capitán de corbeta Arévalo, José Acosta Arévalo, murió de la represión tan brutal que le dieron en la cárcel. Oscar Pérez, por resistirse, ni siquiera le perdonaron la vida. El tipo ya se había entregado y lo masacraron. Horrible, o sea, es un tema muy delicado, porque el miedo juega mucho en este tema. Por más que tú seas valiente y tú quieras salir adelante, a veces el miedo juega mucho. Igualmente me sorprende cómo el pueblo venezolano, a pesar de tantas traiciones y de tanta represión, sigue saliendo a las calles, ¿no? Impresionante, porque en otro país simplemente se hubiesen quedado callados y ya, ¿no? Pero ya van 20 años de esto y no es nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, si se le puede cumplir con las demandas que tiene la gente, que evidentemente son demandas básicas, que son tener gasolina, tener luz, tener agua, tener gas, y en un tema de pandemia es más grave todavía. O sea, por aquí nos hacían una pregunta, ya va, aquí nos hacían una pregunta, que cuánto salió un alquiler. Bueno, un alquiler en Venezuela depende del sitio, pero estamos hablando de alrededor de $100, $150. Bueno. Eso no lo sabría decir. Bueno, hay gente que todavía sigue siendo escéptica con todo lo que está pasando en Venezuela, viste que hay como algunos que están como el sesgo ideológico a veces no les permite ver. Por todo esto, ¿Venezuela es una dictadura? Sí, pero ha trascendido, ¿viste? No es solamente una dictadura como la de Videla, o una dictadura ni siquiera como la de Castro, ¿no? Estamos hablando que es una dictadura, es otro término, no sé cómo sería, pero ya no queda en solamente una dictadura, no es un dictador no es un dictador que sea como Fidel Castro, que reprime a la población pero mantiene el control del Estado. Estamos hablando que no se tiene control del Estado. El Estado el Estado está dividido y hay fuerzas criminales que son apoderadas de municipios en Venezuela. Estamos hablando de que, imagínate que una parte de la ciudad de Buenos Aires sea tomada por un grupo criminal. Es algo insólito, es algo que no tiene explicación. Porque evidentemente sí, Videla fue un dictador, pero tenía control del Estado, ¿entiendes? No hay control del Estado, y el Estado poco a poco se ha ido, trascendió, exactamente, una dictadura trascendió. Ya no se trata solamente de Maduro, el problema es que hay grupos criminales que se han apoderado de territorios en Venezuela. Es algo inédito en el mundo. Creo que Venezuela va a ser un caso de estudio para ciencias políticas, creo que y para la gente que estudia, se me olvidó el nombre de la carrera, que estudian las relaciones internacionales. Va a ser un tema bastante profundo, porque no es solamente que sea Maduro o que sea Guaidó el que gobierna, es que de verdad, bueno, en Colombia sucedió algo parecido, que la FARC y el ELN tomaron parte del Estado, pero no que el Estado fuera el que patrocinara esa toma de la nación, ¿entiendes? Porque el Estado patrocina forma esas alianzas con esos grupos criminales para mantenerse en el poder. Entonces es algo insólito, es algo inaudito, ¿no?, lo que sucede en Venezuela. Claro.
Bueno, ahora digamos que hablamos de todo. Pueden mandar las preguntas para hacerle a Ale. Así que es el momento. No sé cuánto nos quedará del vivo, pero pueden ir mandando las preguntas y el Ale va a ir respondiéndolas en medida que pueda. Y para, Aquí María para ir. Navas nos hizo una pregunta arriba, voy a ver si la contesto. Guaidó sigue teniendo fuerza. Mira, Guaidó no sé si tendrá fuerza en el tema político nacional, porque la figura del gobierno interino se ha ido desgastando. Yo lo escribí hace mucho tiempo, aquí también, justamente en el punto medio, pero es porque la figura de Guaidó se ha ido desgastando, con también el interinato, y la Asamblea Nacional ha sido rodeada por grupos de corrupción, se ha rodeado de mucha corrupción, y evidentemente no tampoco ha solucionado algún problema de la ciudadanía venezolana. Evidentemente él está ahí es para desplazar, según para desplazar a Maduro del poder. No ha podido desplazar a Maduro del poder, no ha podido satisfacer las necesidades venezolanas, y evidentemente el venezolano se va cansando, ¿no? Porque de nada te sirve tener dos presidentes si ninguno de los dos te va a resolver el problema. No sé qué piensas tú, David. No, sí, sí, sí. Es como vos dijiste, un problema que es sistémico ya el de Venezuela. Sí, 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 La poca capacidad adquisitiva de tantos sectores ha hecho que todos vayan transando con todos, exacto. van arreglando por abajo. Acá en Argentina, en ese Y sentido, pasa parecido, pero lo que tenemos, digamos, en beneficio es que eh, todavía, digamos, la situación económica, si bien tenemos una de las peores situaciones económicas del mundo, nosotros que estamos en el podio ahí, viste, queriendo agarrar un poco el sí. eh, aún A mí me así preocupa porque sí, todavía hay poder adquisitivo, poder de compra, digamos, entonces al claro. tener una economía, o sea, lo que estoy diciendo no estoy diciendo que estemos bien, sino es como que todavía hay algo que permite que la gente no vaya transando para tener 2 pesos, digamos. Claro, sabe Hay que algo. sí, 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 no, tienes toda la razón. Creo que el tema económico es algo muy importante en estos regímenes, porque evidentemente si tú no tienes que comer y no tienes cómo vestirte, tú mucho menos vas a estar pensando en cambiar un gobierno, ¿entiendes? A mí lo que me preocupa en el tema argentino, y combinando el tema argentino, porque creo que son los dos países que yo más sigo en política, el tema argentino y el tema español, es cómo cómo esos gobiernos van consumiendo poco a poco la justicia. Y a mí me preocupa mucho el tema de Argentina, es por eso, el tema de la justicia es un tema muy, muy grave, que evidentemente no creo que ustedes se conviertan en Venezuela, no creo que lo permitan, creo que tienen una fuerza armada todavía valerosa, creo que tienen sociedad civil fuerte y instituciones. No sé qué instituciones me refiero, no solamente a los ministerios ni a la fiscalía ni nada de eso, me refiero a instituciones, a personas, a sociedades, a universidades, a academia, que no creo que permita eso. Entonces, lo que me preocupa es cómo están tomando la justicia, cómo están tomando el tema de la justicia y están dando tantas amnistías a gente que cometieron crímenes, como el tema de Cristina y el señor que le dieron casa por cárcel, que cuando iba a ir para el country, para donde él vivía, no lo dejaron entrar, porque los vecinos de verdad, o sea, los vecinos pagaron un terreno tan caro no para vivir con criminales. No recuerdo cómo es que se llama el testaferro de Cristina, ¿cómo se llama ese señor? Lázaro Báez. Lázaro Báez, claro, eso es una estrella, ¿no? Pero por Sí. eso, o sea, me parece que es un tema muy grave. Aquí Juan Picarrizo nos hace una pregunta. Luego de los informes de Bachelet y con un Trump reelecto, ¿ves un avance de Estados Unidos sobre Venezuela? Efectivamente sí, porque creo que Trump tenido unas medidas muy fuertes con respecto al tema venezolano.
las sanciones le han afectado mucho al gobierno de Maduro. ¿Hasta qué punto? No sé qué tan lejos piense llegar Trump, no sé. Pero sí ha afectado, como también ha afectado al venezolano el tema de que no dejen pasar los buques de gasolina, pero es parte de ese tema ese conflicto entre Venezuela y Estados Unidos que evidentemente por lo menos hay alguien que le esté dando un cauce, ¿no? Porque antes con Chávez siempre, como Chávez tenía petrodólares, financiaba muchos gobiernos de la región, ¿no? Claro. Aquí nos hacen una pregunta, ¿cómo te ven? Aquí hacen otra pregunta, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Emigrarías? Bueno, no lo sé, toca esperar, por ahora me tengo que quedarme aquí por temas de pandemia, ¿no? Claro. Por temas de pandemia no sabemos, el destino es creo que lo más incierto y lo que nunca pensaría, como que nosotros cuando tú pensarías hacerle un live a un venezolano y cuando yo pensaría hacer un live con gente de Argentina, ¿no? El destino es muy incierto, no sabemos lo que sucederá mañana. Tal cual, tal cual. Sí, Y sí. para ir cerrando, porque me gusta terminar con algo bueno, algo que a pesar de todos los quilombos que está teniendo Venezuela, decís algo que se mantiene, algo decís que algo que se, digamos que a pesar de de todos los inconvenientes, digamos, bueno, tengo esto que bueno, lo seguimos teniendo a pesar de todo, digamos. Mira, justamente yo ayer estaba viendo un venezolano que se llama Pedro Pedrosa. Él es un venezolano que siempre ha sido muy opositor al régimen de Maduro. Y él dice que los venezolanos somos sobrevivientes, supervivientes. Y yo creo que eso es algo muy cierto. El venezolano no se rinde. Y no importa cuando veas esto, el día de mañana, por ejemplo, estamos viendo en Venezuela de que hay gente que es profesional, que es ingeniero, que es psicólogo, que tiene una profesión, una carrera, y no les importa si les toca ir a limpiar o les toca ir a vender, si les toca ir a hacer arepas, si les toca, ¿entiendes? Entonces creo que la creatividad del venezolano es infinita, como la capacidad de resistencia también es infinita, no sé hasta qué punto, pero al parecer, o sea, todavía no nos hemos rendido en ciertos aspectos de la geopolítica, ¿no? Y comparando el tema de Venezuela con Cuba, los venezolanos seguimos inventando, seguimos tratando, seguimos emprendiendo, seguimos tratando qué hacer. Entonces, creo que para mí eso es lo positivo de esta crisis y de lo que nos dejó el chavismo, que nos deja claro que los venezolanos vamos a ser inmortales. Claro que los venezolanos siempre tenemos muchos problemas en otros países, evidentemente se ha visto como hay muchos delincuentes han emigrado de Venezuela y se han ido a otros países como Perú, Colombia, Ecuador, no sé si en Argentina, creo que en Argentina también, pero bueno, o sea, son delincuentes y bueno, no crean que esas son la mayoría de la población. Los venezolanos, no te voy a decir todos los venezolanos, porque la verdad que no voy a decir que yo soy los venezolanos, pero sí los venezolanos, la mayoría que yo conozco son gente buena, trabajadora y activa. Eso es lo que te puedo decir, que somos supervivientes, como dice el gran Pedro Pedrosa. Bueno, qué bien terminar con esas palabras. Eh, bueno, hablamos de todo, la verdad, es un tema De que da todo, para sí. muchísimo, pero ahora, digamos, en la hora que nos da Instagram en vivo, Sí, pudimos, digamos, tocar todos los temas y conocer más de Venezuela para la audiencia, que la mayoría es argentina, de esta página, pueda conocer más lo que está viviendo en ese país, fuera de tanto, viste, tanto sesgo ideológico de decir y analizar claro. todo políticamente y analizarlo bien desde el lugar y desde lo que pasa el día a día. Así que
y desde los hechos, que eso es lo otro que nos caracterizamos nosotros. Nosotros nos caracterizamos de analizar los hechos, no de las cosas que pueden pasar o que sucedieron. Nosotros nos concentramos en los datos, como dicen algunos liberales por ahí. Ale, muchísimas gracias, No, gracias a ti, bueno, y vamos a ver si organizamos en otra oportunidad otro live. Pero más vale. Claro, seguro. Te mando un gran abrazo, Ale, y bueno, nosotros nos hablamos todo el tiempo. Sí, Gracias sí. Alejandro Molina, licenciado en comunicación, corresponsal en Venezuela del Punto Medio.